Las autoridades federales de México acaban de ejecutar el mayor decomiso de cigarros ilegales en la historia del país. Y lo que encontraron no fue un simple cargamento de contrabando. Fue la prueba de que el crimen organizado mexicano ha construido un imperio paralelo que mueve miles de millones de pesos al año sin disparar una sola bala. Un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y la Fiscalía General de la República derivó en el aseguramiento de mercancía valuada en aproximadamente 4.500 millones de pesos. El cargamento, compuesto por pallets cargados de cigarros ilegales, fue detectado cuando ingresaba a la Ciudad de México como parte de una red de distribución de tabaco ilegal vinculada al contrabando y al mercado negro que opera en el centro del país. Las autoridades identificaron que la operación estaba presuntamente relacionada con la Unión Tepito, la organización criminal más poderosa de la capital mexicana. 4.500 millones de pesos. Para poner esa cifra en perspectiva, es más de 4 veces el valor total de los cigarros decomisados por la Secretaría de Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante todo el periodo que va de septiembre de 2025 a abril de 2026, cuando se aseguraron 144 toneladas de cigarros apócrifos con un valor estimado de 1.130 millones de pesos. Este único decomiso en la Ciudad de México cuadruplica esa cifra récord. La magnitud del aseguramiento revela algo que las autoridades y los especialistas en seguridad llevan años advirtiendo. El mercado negro del tabaco en México no es un negocio menor, no es una actividad marginal del crimen organizado. Es una industria multimillonaria que financia operaciones criminales, evade miles de millones en impuestos y opera con redes logísticas tan sofisticadas como las del narcotráfico. Y en el centro de esa industria se encuentra la Unión Tepito. Para entender por qué una organización criminal nacida en un barrio de la Ciudad de México está vinculada con el mayor decomiso de cigarros ilegales en la historia del país, hay que reconstruir la historia de este grupo, su relación con el tabaco de contrabando y la forma en que 7 cárteles mexicanos se disputan un mercado que mueve entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año. La historia de la Unión Tepito comienza en 2009, bajo la tutela de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, conocido por haber sido uno de los principales operadores de la organización de los Beltrán Leiva y uno de los hombres más cercanos a su líder más poderoso, Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas. La Barbie intentó infiltrarse en la Ciudad de México y formar un grupo criminal propio. Sin embargo, la capital ya tenía dueño, Juan Juárez Orozco, el abuelo, un hombre nacido y criado en los barrios bravos de Tepito que formó una célula de criminales para sacar a la Barbie de la ciudad. Ese nuevo grupo fue identificado como La Unión. La organización se instaló en el corazón de la capital y durante los años siguientes logró expandir su dominio rápidamente. Su primer cabecilla fue Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua, quien tomó el liderazgo el 18 de mayo de 2010. Pancho Cayagua fue un líder criminal con una larga trayectoria delictiva. Fue detenido y liberado en múltiples ocasiones. Pero su fin al frente de la Unión Tepito llegó el 11 de octubre de 2017, cuando fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tras Pancho Cayagua, el liderazgo pasó a Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, quien solo estuvo al frente del grupo criminal un año antes de ser capturado. Durante su arresto, El Betito presuntamente confesó que había lavado dinero a través de programas de televisión como Enamorándonos y Acapulco Shore en asociación con otros líderes de la organización. Fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad. Después de El Betito, el siguiente en la cadena de mando fue David García, conocido como El Pistache. Bajo su liderazgo, la Unión Tepito mantuvo su influencia en varias áreas de la capital, especialmente en el comercio ilegal y la distribución de drogas. El Pistache fue detenido en octubre de 2018 en un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y la entonces Procuraduría General de la República en una lujosa residencia en Santa Fe. Se reportó que había modificado su apariencia física mediante cirugías y que había perdido una cantidad significativa de peso para evadir a las autoridades. Actualmente cumple una condena de 43 años y 9 meses por homicidio calificado. Le siguió Óscar Andrés Flores Ramírez, conocido como El Lunares, cuyo perfil como líder se destacó por la violencia extrema. El Lunares fue detenido el 31 de enero de 2020 en un operativo en el estado de Hidalgo, pero fue liberado poco después por un juez debido a presuntas irregularidades en el proceso de captura. Fue nuevamente detenido el 5 de febrero de 2020 en un segundo operativo en la Ciudad de México, diseñado específicamente para rectificar los errores procesales que habían permitido su liberación.
Tras la caída de El Lunares, 2 hombres más fueron señalados como líderes de la organización. Raúl Rojas Molina, alias Mi Jefe, identificado como lugarteniente clave de Mollado Esparza, quien habría tomado el mando al menos hasta mayo de 2022, cuando fue capturado por elementos de la Policía de Investigación. Las autoridades lo relacionan con homicidios dolosos, extorsión y narcomenudeo, y lo identificaban como uno de los principales generadores de violencia en 6 demarcaciones capitalinas: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Y finalmente llegó Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, quien se convertiría en el líder más influyente y esquivo de la Unión Tepito. El Chori es hijo de Alberto Ramírez, alias el General Borja, detenido en 2022 por dirigir una célula dedicada al narcomenudeo, extorsión, clonación de tarjetas, invasión de predios y distribución de droga. Bajo el mando de El Chori, la Unión Tepito consolidó su dominio sobre el centro histórico de la Ciudad de México, extendiendo sus operaciones de extorsión a zonas más ricas donde podía exigir cuotas de hasta 50,000 pesos semanales a los comerciantes. El Chori era considerado uno de los 5 delincuentes más buscados de la capital. Las autoridades ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos por información que condujera a su captura. Se le vinculaba con asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, narcomenudeo, invasión de predios y trata de personas. Para evadir la justicia, se dejó crecer el cabello y la barba, modificando por completo su apariencia. El 18 de marzo de 2024, agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron lo que parecía imposible: capturaron a El Chori. La detención ocurrió a las 19:33 horas en la carretera Picacho a Jusco, en la colonia Héroes de Padierna, alcaldía Tlalpan. Estaba cenando quesadillas en un puesto ambulante, acompañado de su pareja Emily Getsemani Reséndiz, de 20 años, y su hijo. Durante meses, los agentes habían seguido el rastro de la camioneta que Emily utilizaba para viajar desde Naucalpan, Estado de México, donde vivían juntos, hasta la Ciudad de México. Ese seguimiento fue la pieza clave que permitió ubicar al líder criminal. Al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cantidades de metanfetamina, cocaína en polvo y dinero en efectivo. Intentó hacerles creer a los agentes que se trataba de una confusión, identificándose con otro nombre. No funcionó. Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1. En octubre de 2024 se ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión contra El Chori y su pareja por los delitos de asociación delictuosa agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La captura del Chori fue un golpe demoledor contra la Unión Tepito, pero no acabó con la organización. El grupo opera como una estructura celular. Cuando cae un líder, otra célula asume el control. La organización se ha reconfigurado en diversas ocasiones tras la captura de cada uno de sus cabecillas. Es un sistema diseñado para sobrevivir a la decapitación. Y una de las principales razones por las que la Unión Tepito ha logrado mantener su poder a lo largo de más de una década es precisamente el negocio que hoy está en el centro de la noticia: el comercio ilegal de cigarros. De acuerdo con el informe titulado Humo, Vapeo y Poder, elaborado por la organización civil Defensorx en colaboración con el periodista Óscar Valderas, la Unión Tepito ha explotado desde hace años el mercado del tabaco ilegal, el cual es traído directamente desde Asia. Las tareas de importación son realizadas por diversas células ligadas a la organización, entre ellas una conocida como los Marcopolocos, encargada de contrabandear y distribuir cajetillas falsificadas o importadas de contrabando, lo que en el barrio se conoce como fayuca. El control de este mercado no se limita a la importación y distribución. La Unión Tepito exige pagos a todos los vendedores que quieran comercializar cigarros y vapeadores en las zonas bajo su dominio. El cobro de derecho de piso funciona como un mecanismo de integración al grupo. Los nuevos miembros suelen recibir dispositivos de vapeo como parte de su remuneración. Y el control territorial no solo asegura el flujo de mercancía, sino que convierte a la organización en el principal árbitro sobre qué marcas o productos pueden venderse en el mercado ilegal. Los vendedores independientes que operan sin autorización de la Unión Tepito han sido víctimas de violencia letal. La calle Manuel Doblado, en Tepito, ha sido marcada por ejecuciones de vendedores que no pagaron la extorsión. No se trata solo de comercio ilegal. Se trata de control territorial absoluto, ejercido con la misma violencia que se aplica en el narcotráfico. Pero la Unión Tepito no opera sola en este negocio. El informe Humo,
Vapeo y Poder documenta que al menos 7 organizaciones criminales mexicanas han convertido el tabaco y los vapeadores ilícitos en lo que los especialistas denominan una caja chica estratégica. Las 7 organizaciones son el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa en su facción de los Chapitos, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito. El CJNG ocupa un lugar central en esta estructura. El cártel jalisciense entabló alianzas con una organización conocida como el Cártel del Tabaco, una red dedicada específicamente a extorsionar comerciantes para obligarlos a vender exclusivamente cigarros de determinadas marcas. Esa alianza le permitió al CJNG establecer fábricas clandestinas de cigarros piratas en el Estado de México, Morelos y Jalisco. En el país existen al menos 3 fábricas de cigarros vinculadas a organizaciones criminales. La producción se realiza a nombre de 3 empresas registradas: Sihara International Manufacturing, Braxico Manufacturing y Burley, y Virginia Tobacco Company. Las 2 primeras son subsidiarias de otra entidad legal, Tobacco International Holdings, conocida como TIH. La fábrica principal se encuentra en la carretera ex Hacienda del Castillo, kilómetro 0.5, Colonia El Castillo, Jalisco. Su marca estrella es Link, en sus versiones rojo, negro y azul, además de otras marcas como Garañón, Roma, Málaga, Soberano, Palenque, Indy, Maverick, Bahrein, Cali y Cherokee. La fábrica en Jalisco tiene capacidad para producir hasta 10,000 cigarrillos por minuto. Otra planta, ubicada en Campeche, requirió una inversión de $26 millones y genera al menos 300 empleos directos. La fábrica de Campeche puede procesar hasta 300 cajetillas por minuto de manera automatizada, 20 cigarros a la vez que son envueltos en papel aluminio e introducidos en la cajetilla. Pero ninguna de estas fábricas cumple con las obligaciones fiscales ni sanitarias. Sus productos carecen del Código de Seguridad del SAT y no están registrados en el catálogo de marcas autorizado por el gobierno federal. No pagan el impuesto especial sobre producción y servicios. Además de la producción nacional, el CJNG ha sido identificado por operar empresas dedicadas al reempaque de vapeadores de origen asiático y por contratar expertos en cultivos transgénicos para explorar la posibilidad de desarrollar sus propios cultivos de tabaco. Es una organización que no solo trafica droga, está construyendo una industria tabacalera paralela e ilegal. La alianza entre el CJNG y la Unión Tepito en el negocio del tabaco es un dato fundamental para entender el decomiso de 4.500 millones de pesos. El informe de Defensorex documenta que la Unión Tepito se ha dedicado a la venta de tabaco ilegal con una alianza con el CJNG que le permite tener mayor control territorial de mercados, bodegas y tiendas, así como ejercer extorsión sobre distribuidores para obligarlos a vender sus marcas. Los estados donde la alianza mantiene operaciones relacionadas con la venta de tabaco son el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Esto no es un dato menor. Cuando las autoridades dicen que el cargamento decomisado está ligado a la Unión Tepito, están hablando de una organización que funciona como brazo distribuidor del CJNG en la capital del país para el mercado del tabaco ilegal. Los cigarros confiscados no son simplemente mercancía de contrabando, son parte de un sistema que conecta fábricas clandestinas en Jalisco con bodegas en la Ciudad de México, que pasa por puertos de entrada como el AICM y que termina en los puestos de la calle Manuel Doblado en Tepito, donde un vendedor puede comprar un paquete de 10 cajetillas en 250 pesos y vender cada cigarro suelto a 10 pesos, obteniendo una ganancia de 1,750 pesos por paquete. Para los vendedores ambulantes que se surten en Tepito, comercializar cigarros piratas es significativamente más rentable que vender productos legales. Un cigarro pirata comprado al mayoreo y vendido suelto en un crucero de la ciudad multiplica el margen de ganancia varias veces respecto a un producto legal que paga impuestos. Y esa es precisamente la razón por la que el negocio sigue creciendo. Hay demanda, hay ganancia y hay una organización criminal dispuesta a garantizar el suministro mediante la violencia. El mercado ilegal del tabaco no está confinado a Tepito. La calle Manuel Doblado es el epicentro, pero los cigarros piratas también se distribuyen a gran escala en las plazas de productos chinos del centro histórico, en la central de Abasto y en la zona de la Merced. El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, advirtió que la Ciudad de México concentra cerca del 19% del mercado ilegal de tabaco en todo el país. En México, el 20% de los cigarros que se consumen provienen del mercado negro, 2 de cada 10 cigarros. Y el tabaco pirata proviene principalmente de China, Taiwán,
Malasia y Turquía, además de las fábricas clandestinas nacionales. El impacto fiscal es devastador. Según estimaciones del Colegio de México, elaboradas en 2026, el comercio ilegal de cigarros genera pérdidas fiscales que alcanzan hasta 13.500 millones de pesos anuales, derivadas de la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conocido como IEPS. Este impuesto fue aumentado en 2025 y nuevamente en 2026 como parte de una política gubernamental para crear un fondo de salud destinado a atender a personas con padecimientos vinculados al consumo de tabaco y refrescos. Sin embargo, como advierte el penalista Mario Uribe Olvera del despacho Basham, Ringue y Correa, está demostrado que siempre que se aumentan los impuestos a los cigarrillos, aumenta el mercado ilegal. Es uno de los factores que está influyendo en la explosión del contrabando. En la medida en que hay un impuesto muy alto, se incrementa el mercado negro. Los cigarros pueden ser productos auténticos comprados en países donde el impuesto es más bajo, importados ilegalmente a México, o directamente falsificados en fábricas clandestinas. Las cifras globales dimensionan la magnitud del problema. Cada año, entre el 10 y el 12% de los cigarros que se fuman en el mundo son ilegales. Entre 400.000 y 460.000 millones de piezas que cambian de manos sin pagar impuestos ni cumplir normas sanitarias. Pero en México la proporción es aún peor que el promedio mundial. El decomiso de hoy se produce en un contexto donde las fuerzas federales ya venían intensificando las operaciones contra el contrabando de tabaco. La Secretaría de Marina, que desde septiembre de 2025 asumió el control de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha ejecutado más de 60 operativos en las instalaciones aeroportuarias de la capital. Los números son elocuentes. En los últimos meses de 2025, la Marina aseguró 19 toneladas de cigarros ilegales en el AICM. El 8 de enero de 2026 se detectaron 20 toneladas de cajetillas provenientes de un país asiático que se pretendían ingresar con documentación falsa. El 29 de enero, la Marina ejecutó un segundo golpe masivo, 88.78 toneladas de cigarrillos piratas, más de 55 millones de piezas, con un valor estimado superior a los 400 millones de pesos en el mercado negro. El 3 de marzo se aseguró 1,5 toneladas adicional de cigarros de procedencia ilícita provenientes de diferentes países. Y el 10 de abril, 2 cargamentos más con origen en Corea y China. En total, desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026, las Fuerzas Armadas decomisaron casi 80 millones de cigarrillos en el AICM, equivalentes a aproximadamente 144 toneladas. Con un valor de 1.100 millones de pesos y una evasión fiscal aproximada de 366 millones de pesos. Los especialistas en seguridad explican que este incremento en los decomisos no se debe únicamente a que haya más contrabando, sino también a que los protocolos de detección se han fortalecido. El AICM inició en 2025 un proceso de remodelación y modernización tecnológica de cara al Mundial de 2026. Se incorporaron nuevos aparatos de escaneo y tecnología de seguridad operados por la Marina. Estos mecanismos permitieron detectar cargamentos con inconsistencias documentales que antes pasaban desapercibidos. Los binomios caninos de la Marina también han sido utilizados para identificar mercancía oculta dentro de embarques aparentemente legítimos. Pero el AICM no es la única ruta de ingreso. El tabaco pirata también entra por puertos marítimos, especialmente por Manzanillo y Lázaro Cárdenas, donde los contenedores provenientes de Asia pueden camuflarse entre la carga comercial legítima. Las rutas terrestres desde la frontera sur son otra vía de ingreso documentada, y las fábricas clandestinas nacionales producen directamente en territorio mexicano, eliminando la necesidad de importar. Las rutas de distribución del tabaco ilegal operan como corredores criminales disfrazados de rutas comerciales. Desde los campos y bodegas en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz y el Estado de México, los cargamentos de cigarros falsos o de contrabando emprenden su viaje hacia la frontera norte o hacia los grandes centros de consumo del centro del país. En ciudades intermedias se mezclan cajas auténticas con falsificadas y se triangulan operaciones para disfrazar el origen ilícito. La mezcla de mercancía legal e ilegal en el transporte ha contaminado cadenas de suministro completas sin que las propias empresas lo detecten. La sofisticación del negocio se extiende al control de la venta minorista. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó operaciones contra el denominado Cártel del Tabaco, un grupo que generó alianza con la Unión Tepito y que estaba encabezado por Martín Aja, conocido como el Aja. Este sujeto fue detenido en 2021 en un domicilio de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Tras denuncias de extorsión a comerciantes, el AJA les decía a sus víctimas que contaba con protección policíaca. Posteriormente, las autoridades capitalinas identificaron a otros líderes del cártel del tabaco: Viridiana Galicia, conocida como La Chata, y Salvador Ortiz Yazo, alias El Pinocho. Las investigaciones determinaron que esta organización se dedica al contrabando de cigarrillos, al robo de transporte de carga con tabaco, y que toda esa mercancía desemboca en Tepito para su distribución final. Además del cártel del tabaco y la Unión Tepito, la organización criminal conocida como Ronda 88 también había incursionado en el mismo negocio. Tras el arresto de Daniel Solís Vega, hermano de un líder de esa célula, las autoridades le decomisaron alrededor de 1.000 cajetillas de cigarro de procedencia ilegal. Reportes de inteligencia indican que al menos 10 grupos criminales venden cigarros ilegales en la Ciudad de México. 2 mujeres fueron identificadas como figuras clave en el contrabando de cigarros de origen chino desde Tepito. Ambas fueron asociadas con robos de camiones que transportaban cajetillas. Sus alcances se extendían al interior de la República. Se les atribuyó la venta de drogas en el barrio de la colonia Morelos, junto con el comercio de tabaco ilegal. Un presunto operador anónimo de la Unión declaró en una entrevista que una de las vendedoras principales era la encargada directa de la operación, ya que su hijo y sus sobrinos presuntamente trabajan en aduanas del país. El negocio del tabaco ilegal no es solo un problema fiscal o de salud pública, es un problema de seguridad nacional. El informe Humo, Vapeo y Poder advierte que este mercado ilícito financia armas, logística criminal y enfrentamientos armados en al menos 16 estados de alto riesgo. El mercado vale entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año, un monto que no pasa por las tesorerías nacionales ni por los registros estatales. Ese dinero engrasa las operaciones del crimen organizado en todo el país. Cada uno de los 7 cárteles identificados tiene su propia estrategia dentro de este mercado. El CJNG produce cigarros en fábricas clandestinas, experimenta con cultivos transgénicos de tabaco y utiliza empresas fachada para reempacar vapeadores asiáticos. La facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa tiene operaciones de venta de vapeadores en prácticamente todos los estados, con excepción de Coahuila, Tamaulipas, Jalisco y Yucatán. La nueva familia michoacana utiliza el tabaco como herramienta de control social en tierra caliente, ofreciendo empleo vendiendo cajetillas apócrifas y usando su propia distribuidora con códigos de barras autogenerados. Cárteles Unidos se dedica a robar tabaco en carreteras y revenderlo, operando en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. El cártel del Golfo roba tabaco en las carreteras desde Tampico hasta la frontera con Texas. Reempaqueta el producto y ha creado sus propias marcas de vapeadores como Lager y Shooter. Y la Unión Tepito, gracias a su alianza con el CJNG, controla la distribución final en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. El riesgo para la salud pública es igualmente alarmante. Los cigarros piratas no pasan por ningún tipo de control sanitario. Las autoridades han documentado que algunos de estos productos contienen aserrín, restos de madera, hierbas desconocidas y residuos de pesticidas y químicos no autorizados. No se trata simplemente de cigarros más baratos. Son productos potencialmente tóxicos que se venden sin ningún tipo de advertencia sanitaria ni información sobre su contenido real. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, es la principal autoridad para reportar cigarros que no cumplen con la normativa sanitaria. Productos sin leyendas de advertencia en español, sin sellos fiscales o falsificados. Pero la capacidad de regulación se ve constantemente desbordada por la magnitud del mercado ilegal. Y aquí es donde el decomiso de hoy cobra su verdadera dimensión. 4.500 millones de pesos en cigarros ilegales incautados en un solo operativo. Si el mercado negro del tabaco genera entre 15.000 y 20.000 millones de pesos al año según las estimaciones del informe Humo, Vapeo y Poder, este decomiso equivale a entre el 22 y el 30% de las ganancias anuales de toda la industria ilegal del tabaco en México. La violencia asociada al control del tabaco ilegal no se limita a las ejecuciones de vendedores que no pagan cuota. La Unión Tepito ha enfrentado durante años la competencia de otros grupos que intentan disputarle el dominio del centro de la ciudad. En 2017 surgió la Fuerza Antiunión, un grupo cuyo origen es motivo de debate. Algunos analistas sostienen que nació como una agrupación de vigilancia formada por comerciantes hartos de la extorsión. Otros, como el periodista Antonio Nieto, autor del libro El Cártel Chilango, afirman que se trató de un escuadrón de sicarios creado por un capo disidente dentro de la propia Unión Tepito. Lo cierto es que el enfrentamiento entre ambos grupos desató una espiral de violencia que marcó la Ciudad de México.
En junio de 2018, 2 cuerpos descuartizados y una narcomanta fueron encontrados sobre la avenida Insurgentes, una de las vialidades más transitadas de la capital, con un mensaje de la Unión Tepito amenazando al líder de la Fuerza Antiunión. En mayo de 2013, 12 personas fueron secuestradas de un bar en la zona rosa de la Ciudad de México, incluyendo familiares de líderes del antiguo cártel de Tepito. La Unión fue señalada como responsable. En octubre de 2012, 6 narcomenudistas que presuntamente trabajaban para el cártel de Sinaloa fueron ejecutados en las calles del centro. Cada uno de estos actos de violencia tenía como objetivo consolidar el monopolio de la Unión sobre el comercio ilícito de la capital, incluyendo el tabaco. A nivel nacional, los mayores enemigos de la Unión Tepito son el CJNG, el Cártel de Sinaloa y la familia michoacana, 3 de las organizaciones criminales más poderosas de México, que durante años han buscado establecer sus imperios en la capital sin lograrlo completamente debido al dominio casi monopólico que ejerce el grupo liderado ahora por los sucesores del Chori dentro de la Ciudad de México y sus alrededores, incluyendo el Estado de México e Hidalgo. Paradójicamente, mientras la Unión Tepito enfrenta al CJNG y al Cártel de Sinaloa en el terreno del narcotráfico y la extorsión, mantiene al mismo tiempo una alianza con el CJNG en el negocio específico del tabaco. Esto refleja la complejidad de las relaciones entre organizaciones criminales en México. Pueden ser enemigos mortales en un frente y socios comerciales en otro. La violencia y los negocios operan en carriles separados cuando conviene a ambas partes. El gobierno federal ha intentado combatir el fenómeno también desde el frente regulatorio. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la dirección de Santiago Nieto Castillo, implementó la operación Limpieza a partir de noviembre de 2024. Del 28 de noviembre de ese año al 4 de diciembre de 2025, en coordinación con las autoridades capitalinas, se realizaron 7 acciones operativas contra la distribución de tabaco pirata. Uno de los operativos más significativos se ejecutó en la central de Abasto, de la mano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se aseguraron 12.000 cajetillas, equivalentes a 401.380 cigarrillos ilegales, con un valor de 1.700.935 pesos. Santiago Nieto señaló que en México el 80% del mercado de tabaco es lícito y el 20% restante es ilegal. El producto ingresa por diferentes puntos y actualmente se tienen identificados 19 mercados o zonas de alta comercialización en todo el país, una de ellas la capital. Sin embargo, el propio director del INPI reconoció las limitaciones institucionales. En los operativos han detectado la presencia de bandas locales que cobran extorsión o amenazan a los vendedores, pero no han logrado avanzar en la identificación directa de los grandes grupos criminales detrás del trasiego. Un estudio del Colegio de México determinó que los principales cárteles responsables del traslado ilegal de tabaco a gran escala son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los riesgos para la salud pública son un capítulo aparte que merece atención especial. Los cigarros piratas no solo evaden impuestos, son productos fabricados sin controles de calidad ni supervisión sanitaria alguna. Las autoridades han documentado que algunos de estos cigarrillos contienen aserrín y restos de madera en lugar de tabaco procesado, hierbas desconocidas que no han sido identificadas ni analizadas, y residuos de pesticidas y químicos no autorizados para consumo humano. Un fumador que compra un cigarro suelto por 10 pesos en un crucero de la Ciudad de México no tiene forma de saber qué está inhalando. No hay leyendas de advertencia en español, no hay sellos fiscales, no hay información sobre el contenido real del producto. Es un riesgo sanitario masivo que afecta a millones de personas. La venta de cigarros ilegales, de contrabando, sin códigos de seguridad o sueltos puede denunciarse ante las autoridades sanitarias y de seguridad de manera anónima. La COFEPRIS es la principal autoridad para reportar cigarros que no cumplen con la normativa sanitaria. Pero la realidad en las calles es que la denuncia implica riesgos. Los vendedores operan bajo la protección de organizaciones criminales que no toleran interferencias. Es un golpe de proporciones históricas, pero también plantea preguntas incómodas. Si un solo cargamento de esta magnitud logró ser armado, transportado y estaba a punto de ser distribuido en la Ciudad de México, eso significa que existe una infraestructura logística capaz de mover miles de millones de pesos en mercancía ilícita por el centro del país. Significa que hay bodegas, rutas de transporte, redes de distribución y puntos de venta preparados para absorber un volumen de producto que requiere planificación industrial. Significa también que la Unión Tepito, aun después de la captura de El Chori, aun después de la caída de El Betito, El Pistache, El Lunares y Mi Jefe, sigue teniendo la capacidad operativa para coordinar una operación de esta escala.
La organización ha demostrado una y otra vez que su estructura celular le permite absorber golpes y reconfigurarse. A nivel nacional, las señales son claras. Mientras los grandes titulares se concentran en el narcotráfico, en los cargamentos de fentanilo y metanfetamina, en las balaceras y las ejecuciones, el crimen organizado mexicano ha diversificado silenciosamente sus fuentes de ingreso. El tabaco, los vapeadores, la extorsión, el robo de transporte de carga, el cobro de piso y el comercio informal controlado generan flujos de efectivo constantes con menor riesgo que el tráfico de drogas. Son negocios que no atraen la misma atención mediática ni la misma presión internacional, pero que financian las mismas estructuras criminales. El decomiso de hoy es la prueba de que las autoridades federales están enfocando sus operaciones también en estas economías paralelas del crimen. La coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República para detectar e interceptar el cargamento demuestra que existe inteligencia operativa sobre las redes de distribución de la Unión Tepito y sus aliados. Pero la pregunta que queda flotando es si este golpe será suficiente para alterar la dinámica de un mercado que mueve miles de millones de pesos y que tiene a 7 cárteles compitiendo por su control. Porque mientras exista demanda de cigarros baratos, mientras los impuestos sigan haciendo prohibitivo el precio del tabaco legal para millones de consumidores, y mientras organizaciones como la Unión Tepito mantengan el control territorial de los puntos de venta, el mercado negro del tabaco seguirá siendo una de las fuentes de financiamiento más dinámicas y menos visibles del crimen organizado en México. 4.500 millones de pesos. Ese es el valor de lo que las autoridades acaban de quitarle al crimen organizado. Y es apenas una fracción de lo que este negocio mueve cada año en las calles de México.